Y lo que dices entra en esto. Yo creo que acá todos van a quedarse, ¿no? El yugo desigual dentro de la iglesia. Sí. Ah, claro. Porque la mayoría tiene la perspectiva de que no, es cristiano, ¿no? O sea, en el anterior episodio también hablamos, no, es cristiano en amistades, ¿no? En este caso en relaciones, ¿no? Es cristiano, entonces ya, ahí es, ¿no? O entras con la perspectiva, a mí me pasó eso, entré con la perspectiva de decir, no, acá, después de hacer el número, acá todos son buenos. No. Y me fui, pero... No, pero es, o sea, es como... Era testimonio. Yo pensé que me estabas contando, la amiga de la amiga. Era testimonio. Hola, ¿qué tal? Esto es Fe Sin Filtros. Y hoy tenemos a una gran invitada que es Yolanda. Cuéntanos un poquito más de ti. Claro que sí, chicas. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Yolanda. Soy mamá de 2 niñas, una de 17 y una de 7 años. Tengo ya de cristiana 21 años. Wow. Sí, wow. Sí, conozco al Señor hace 21 años y bueno, con altas y bajas, pero ahí, fuerte. Bueno, congregamos en la comunidad cristiana Boiga, soy líder ahí. Y bueno, feliz de estar aquí. A ver. Genial, buenísimo. A ver, un dato curioso A que ver. tuyo que nos puedas contar, a ver. A ver. Que pocos sepan, que pocos Sí, sepan. sí, que solamente aquí nos enteremos. A ver. Un talento oculto puede ser, ¿no? Me gusta bailar salsa. Mm. Mi familia, de parte de papá, era muy salsera. Entonces, con papá siempre escuchábamos esa salsa antigua. No la de ahora, pues, ¿no? aclarando. Por ahí van a salir los memes y no. Entonces, recuerdo mucho con papá escuchar boleros, escuchar valses y salsa, pero muy antigua, ¿no? Salseros, soneros. Entonces, siempre me había gustado desde muy niña. Bueno, conocíamos de Dios. Y sí, me gusta mucho. Es un dato interesante. Sí. Ajá. Es como que a ver, ves a los líderes de la iglesia y te preguntas mil cosas, ¿no? ¿No te ¿Bailará? imaginas ¿Qué comerá? bailando salsa? No te imaginas bailando salsa, literal. Obviamente que no cualquiera, por favor, aclararme. Pero sí, claro. Pero sí, claro. Claro que sí. Sí, Ay, siempre qué todo chévere. dentro de lo correcto. Claro. Buenísimo. No, te hemos invitado en este episodio porque yo fui al reset donde tú fuiste coordinadora con tu esposo. Wow. Ajá. Ahora y entiendo todo. Y luego me dijo, oye. yo dije, ella tiene que entrar a este tema. Yo dije, ella tiene que entrar. O sea, no hay otra persona que pueda entrar. Acabo de acordarme lo que dije. No, o sea, igual, o sea, fue súper chévere porque lo sentí como que demasiado genuino cuando nos hablaste a las chicas. Y aparte de eso, o sea, por eso lo hemos llamado a este episodio, pues, ¿no? Idóneo o erróneo. Literalmente. Amor, si me estás viendo, no veas esto. Yo no sabía para qué Yo venía. no sabía, a mí me dijeron otro tema, aquí estoy, pero bueno, todo para la gloria del Señor. Amén. Y, o sea, yo le dije, Gene, yo me acuerdo que Yolanda estuvo cuando yo me fui a mi encuentro de coordinadora y su historia fue como que, o sea, tenía de todo un poco, de todo lo que pasa en la iglesia, ¿no? Sí. Y yo dije, wow, o sea, ¿no? Y me acuerdo un momento en el que, de toda la historia que contaste, de que tú estabas un poco así como que media cerrada, ¿no? Sí. Al inicio, ¿no? Y me acuerdo que todos estábamos así emocionados diciendo, ya, ¿en qué momento va a decir cuál fue el final? Pues, ¿no? ¿Cuál fue el final? Y me acuerdo que tu esposa estaba en el cuartito que hay a la derecha y salió y todos, ¡oh, lo logró! ¿No? Porque todos no, ¿y qué pasó? Sí. ¿Conseguiste o no conseguiste esa historia, no? Sí, es cierto, todos estaban así, de verdad. Sí. Yo me acuerdo haber escuchado tu historia, me acuerdo una vez en Nix hace ya regular tiempo, y que me acuerdo que claramente dijiste que tú te sentabas como que al último, y Sí. yo estaba sentada al último. Identificada. Sí, identificada. Y tú estabas sentada al último y decías, o sea, escuchabas las prédicas y contabas tu historia de cómo fue este tema, en tu caso, que te marcó el tema del idóneo, de las relaciones. Sí, bueno, realmente les cuento, o sea, como decía, conozco a Dios hace más de 20 años, pero
mi conversión genuina fue recién entrando a Agua Viva. Porque, y es un poco de lo que conté, y la verdad que yo no sabía que ustedes habían escuchado eso, pero sí, cuando yo me atrevo ya a contar mi testimonio de entre errores y aciertos, es cuando entendí de que algo bueno podía contar de lo que yo había pasado y que pueda edificar a alguien más. Wow, Algo que en totalmente. ese momento para mí era vergonzoso, Mm. porque aún sabiendo de la verdad, aún sabiendo hacer lo correcto, no lo hacía. Aún sabiendo que tenía que elegir correctamente, no lo hacía, ¿no? Y eso es como que el talón de Aquiles de todo joven, los Mm. sentimientos. Sí. Entonces, como les digo, conocí de Dios hace más de 20 años, pero lo conocí en otro ámbito, me recuerdo mucho que nos invitaron como familia a una casa de oración. Y era de otra iglesia, pero era una iglesia muy pequeña, pero eran puros adultos. Yo tenía 17, 16 años más o menos, y puros adultos, yo era la más joven. Entonces era como que, wow, a mí siempre me ha gustado aprender. Oh, Y si es sí. que yo estoy con personas mayores que puedo aprender, yo les saco el jugo y les preguntaba y la recontrapregunta era la preguntona, pero aprendí muchísimo. Pero saliendo de la reunión de oración, saliendo de los domingos, mi entorno era otro, porque al ser joven quería amigos jóvenes y no eran de la iglesia. Es ahí donde empiezo a tener una doble vida, teniendo principios, enseñándome principios, aprendiendo principios, pero no ejecutándolos, porque mi entorno era otro, ¿no? Entonces así pasaron el tiempo y Dios fue tan bueno, chicas, que aún a pesar de eso, pude conocer del amor de Dios en diferentes formas. Pude conocer del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo. Pero llega un punto de quiebre y es un poco de lo que cuento en parte de mis testimonios que ustedes han escuchado, donde digo, no, ya basta. Ya no puedo seguir así. Llega un momento en que tú ya no puedes cargar con esa mochila de doble vida, de decir amén, pero después estás con la vergüenza y si se enteran y si yo sé que estoy haciendo mal y yo sé que el resto sabe que yo estoy mal, pero nadie me lo dice. Wow. Y es una carga que realmente te confronta y que en algún momento uno tiene que tomar la decisión. Y yo tomé la decisión y ahí aprendí a ser radical con mi vida. Y en oración, en ayuno, pedí al Señor que me lleve a un lugar donde pueda empezar de cero. Ya no con el conocimiento, ya no en la otra iglesia, como era una iglesia pequeña y era la más joven, yo hacía la alabanza, ponía la música, hacía las presentaciones, a veces predicaba, hacía niños, o sea, hacía de todo. Llegué a Agua Viva y vi un wow, ¿no? Me recuerdo mucho que empecé en la sede de San Juan del Lurigancho, que era donde yo vivía. Y era una reunión de jóvenes. Entonces dije, wow, qué lindo. Me sentí tan cómoda, me sentí tan bien. Pero mi decisión fue, aquí empiezo de cero. Es como que Un nuevo recién, comienzo. exacto, un nuevo comienzo, un nuevo libro, un nuevo episodio, volver a mi primer amor. Y ahí es donde digo, yo empiezo y me siento al final, yo quiero ser la que recibe. Y bueno, ahí empezó toda la historia. Wow. Sí. Y yo me quedo con eso de a veces sabes que algo está mal, pero aún así sigues en eso. Sí, yo creo que eso es tomar una decisión y esa decisión realmente cuando tú estás viviendo no es fácil. Más aún si tu entorno no te ayuda. Mi entorno en ese tiempo solamente papá era cristiano, mi mamá eran separados y no era cristiana, no, es más, ni le gustaba que vaya a la iglesia. Lloraba, le pedía a Dios, por favor, hablando del corazón de mi mamá, que me dé permiso para irme a la iglesia o algo así. Y peor los amigos, el entorno. Entonces como que todo jugaba en contra. Entonces tuve que ser muy radical. Cuando tomé la decisión sí tuve que ser muy Sí. radical, dejé amigos, cambié de número de celular, me recuerdo, tenía muchos amigos en común con mi hermano, con mis familiares, y decía, no, ya no me busquen, no nada, o sea, cancelé todo, pero sí me costaba, me dolía, sí, no voy a mentir, sí me dolía, pero sabía que ya necesitaba dar ese paso radical. Sí. Yo creo que ese momento
de tienes el quebrantamiento ahí que dices como, no, lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, no eras ni frío ni caliente y por eso te vomité. Otra versión dice te escupí, pero me acuerdo que a mí me dijeron la de te vomité. Y obviamente yo estaba en el mundo antes de llegar a la iglesia y mis papás sí se habían convertido y hace años, pues, ¿no? Pero yo ni ahí, ¿no? O sea, yo iba, mi mamá lideraba, bueno, lidera, está en el equipo, ¿no? En Tacna, y yo como que... Y yo tenía que ir porque mis papás, la condición con mis papás era de que si yo salía los sábados en la noche, pero iba los domingos en la mañana, ¿no? Era nuestro trueque, ¿no? Y obviamente conocía chicos en el mundo y todo, pues, ¿no? Pero sí yo me acuerdo, o sea, me siento tan familiarizada con tu historia porque en el momento en el que yo digo, y no fue también porque una doble vida, porque al final yo no estaba convertida, ¿no? Pero tuve ese momento en el que literalmente doblé rodillas, así, a la de Dios, y dije, literalmente dije así, si tú eres, o sea, creo que fue la oración tan genuina que hice, que fue como, si tú eres todo lo que mis papás dicen que eres, si tú me quitas sentimientos de esta persona, a este chico, ¿no? Sí. Yo te sirvo por el resto de mis días. Sí. Y fue como que un quebranto así me arrancó todo, Dios, ¿no? Sí. O sea, así, todo así. Y ese quebrantamiento, ese romper de tu vida es doloroso, como dices. Porque claro muchos dicen, pero bueno, ya conociste de Dios, no es la mejor etapa, claro, pero ese proceso de ruptura o de duelo, o sea, genuinamente no lo puedes hablar porque a veces te ven mal, ¿no? Porque exacto. No has estado por el buen camino. Entonces dices, ¿cómo entro? O ¿a quién le cuento que me está doliendo esto? Dios lo ha sanado, pero ¿qué hago, no? ¿Qué más hago? Que alguien me oriente porque te sientes un poco perdida cuando inicias de nuevo. Sí, y realmente sí, me identifico mucho porque eso pasó. Y dije, voy a una iglesia, que era una iglesia mucho más grande. Y dije, acá pasó desapercibida, acá yo empiezo de cero, ¿quién va a saber de dónde vengo? Solamente le abrí mi corazón a una persona que era la líder y yo anhelaba tener una mentora cercana, poderme sentir identificada, no con un pastor. En la otra iglesia tenía pastores, habían profetas, pero mucho más mayores, ¿no? Que aprendía mucho de ellos, pero no era, mira, me gusta alguien. No, pues no. Entonces, pero pasó algo curioso. Amé mucho esa transición, esa etapa dentro del dolor, el acierto, porque sabía que estaba haciendo lo correcto, pero eso no significaba que no doliera. Sí. Le abro mi corazón a esta líder, me ayudó muchísimo, de verdad, jamás me voy a olvidar de ella, pero al poco tiempo se fue. Entonces yo dije, pero me ayudó muchísimo. Y eso también me enseñó mucho, que no es porque mucho sabes o mucho tiempo estés, porque cuídese el que esté, que estar bien parado, ¿no? Wow, sí. Y yo me quedé como que, wow, ¿qué pasó? Si era mi referente, era la persona que supuestamente ya había pasado por lo que yo pasé y me estaba guiando a perseverar, y se va de la iglesia, y no es que se vaya para otra iglesia o se vaya de fuera del país, se fue al mundo. Entonces dije, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, una vez más entendí que la decisión radical no era con las personas, no era con las circunstancias, era conmigo y Dios. Era refugiarme en Dios, y que todas las promesas que me había dado desde que lo conocí se iban a poder hacer realidad, o poder verlas yo tangible en el momento que también me comprometía con él. Y así fue. Sí, totalmente. Yo creo que en ese momento de tu vida en el que te pasan ciertas cosas, ¿no? Cuando llegas a ese proceso de rompimiento, tú dices, ¿no? Que se fue la líder que estaba en ese momento, ¿no? Yo recuerdo que yo salí en ese tiempo estaba el encuentro todavía pandémico, porque de un día, me acuerdo, y yo fui, pues, ¿no? Y una chica se me acercó al final de todo y me dijo como, yo en ese tiempo todavía estaba como que media ahí con el chico, pues, ¿no? No lo soltaba del todo. Y porque no me atreví a hablar por la vergüenza, pues, ¿no? Claro. ¿No? Por la vergüenza de decir, ¿no? O sea, en ese tiempo mi líder sabía, pero no era directamente conmigo, porque sabía que yo no estaba tan metida y que si me dijera eso, quizás me iba a ahuyentar, ¿no? Ella fue muy sabia conmigo. Y en ese momento yo me acuerdo que, ¿cómo es Dios, no? Que esa chica se me acerca al final de todo y me dice, oye, estoy saliendo con un chico, pero este chico yo sé que no es el amor de mi vida porque Dios ha sido alguien para mí. Y era como que yo hablándome a mí. Oh my God. Y me dijo, precisa. Ajá, y me dijo, ¿y qué vas a hacer? Y me dice, ¿qué hago?
Y era como que yo tampoco sé, pero Y tú ni yo sabemos qué hacer. pero en ese momento fue como que yo después de todo ese encuentro ya había decidido qué hacer. Y yo hablé como si ya yo hubiera ejecutado todo lo que iba a hacer cruzando esa puerta. Y le dije, escúchame, y la aconsejé, ¿no? Le dije, escúchame, tú puedes hacerlo. Era como que Sí. Dios me confrontó de una manera, como que me te puso a prueba en compromiso. ese momento. O sea, ¿lo decidiste? Pasa eso, sí. Pruébalo. A mí me confrontó mucho y parece muy parecido. Tú has leído mi libro, creo. Tú has leído mi diario. A mí me pasó en ese momento en que les cuento que pasó iba y dije, ya, aquí soy una 0, una X, una NN, empiezo de 0, me siento al final. Al mes me dicen, ya puedes liderar. Y yo, ¿qué pasó? Sí, yo quiero empezar de 0, ¿no? Pero sentí una gran necesidad porque habían gente poder discipular, ¿no? Entonces, algo que esta líder me dijo, mira, tú estás pasando por un proceso, pero tú has decidido. Hay muchas personas que están en ese tránsito. Y lo que tú les digas les va a ayudar a ellos a dar ese paso de obediencia, de fe. Amén. Entonces, es ahí donde te confrontas. Anda, aconsejale a alguien. Si tú estás pasando, o sea, Exacto. no estás tomando una decisión y ¿qué le vas a aconsejar a esa Exacto. persona? Por ejemplo, yo le decía a mi líder, mira, estoy pasando por esta lucha, o está pasando esto, mira, que el chico del pasado me ha vuelto a buscar. Ya, ¿tú qué le aconsejarías a una discípula que te dijera eso? Y yo, que muera. Que muera. No, la clásica que muera. Muere. Y empecé a liderar en al mes, a los 2 meses. Y yo le dije, ¿pero por qué? Yo quería recién empezar a abrir la Biblia, empezar por los evangelios. No, me dijo, no, aquí tienes que empezar porque hay gente que te necesita. Yo Wow. entendí que no era mi ritmo, no era mi modo. Ya bastante tiempo había estado con doble vida, dejando desperdiciar, pudiendo haber compartido de Dios y no haberlo hecho, ¿no? Entonces dije, no voy a ser egoísta ni necia en esa área y empecé a liderar a jóvenes, tenía inclusive a madres solteras mucho mayores que yo. Y dije, pero ¿y ahora qué les digo? Pero Dios fue tan bueno y que sí, y una de las cosas que me dijo mi líder, me dice, te vas a dar cuenta que si Dios ha permitido que tú pases por esos procesos, va a haber gente que van a pasar por lo mismo y vas a saber qué aconsejarles. Amén, Y totalmente. literal, hasta el momento, hasta el día de hoy, la gran mayoría de discípulas que tengo o personas que vienen, mira, que quiero contarte alguna consejería o algo, son cosas, no digo que todo, así como te digo que has leído mi diario, algo que yo he pasado o alguna lucha. Y Sí. siempre ella me decía, que nada te sorprenda. No hagas que el discípulo sienta que te sorprendas o te horrorizas por algo. Wow, qué importante. Sí, entonces es escandalices, ahí ¿no? donde extendemos la gracia. Wow. Si Dios fue tan bueno sí. conmigo, habiéndome guardado, porque literal, parte de mi testimonio también es que si no hubiera conocido a Dios, definitivamente hoy no estuviera ni aquí, ni en esta vida, ni nada. Sí, entonces es ahí donde esa decisión también de liderar, de poder ayudar, de ser ejemplo, también te ayuda a ser radical. Te ayuda muchísimo a dar ese paso de fe y poner tu vida en obediencia y en orden. Wow. Sí. Y algo que se me ha quedado mucho y que dice Lua, que decides, o sea, cuando decides alimentarte más de Dios, es cuando te alimentas menos de ti. Sí. Y qué tan importante es eso, porque yo veía en un post que decía, cuando empiezas a alimentarte más de ti, es orgullo, ¿no? Es decir, no Sí. dependo de Dios, pero cuando ves me tengo que alimentar más de Dios, ya no soy yo, es la necesidad de otros, es lo que Así tengo que hacer es. para Dios, es desgastarme para Dios, es renunciar a lo que yo quiero y seguir la voluntad de Dios. Y la oración que menciona Lua, que es la clásica, como si no es para mí, quítalo. Sí, Sóplalo, la poderosa, la yeah, poderosa, la poderosa. Después de eso ya nada es igual, ¿no? Ya Sí. nada es igual. Ya no es igual. Pero, o sea, ¿sabes? Yo tengo un dilema, pues, ¿no? A veces, o sea, principalmente, escucho muchas personas que dicen esto, ¿no? Dicen como, es que si no es para mí, Dios lo va a sacar, pero es que tienen a veces la grave idea de que Dios, o sea, creo que literalmente, ellos no lo ven, pero que creen que No Dios es va a para bajar, mí. Sí. Dios va a bajar y te va a decir,
No, Chao. te va a mandar un mensaje de tu A WhatsApp. Sí, hijita. Bloquea eso. Claro. Y es como, escúchame. Novenas señales. Es cuando uno se rehúsa a dejarlo todo. Es que hay veces que decimos que sí, Dios toma el control de todo, pero eso es mentira. Porque siempre hay áreas que uno termina manejando. Y eso es lo que en el caminar se va a ir soltando. Algo de lo que aprendí también en todo ese tiempo, en todo ese proceso, mi oración era que, como tú decías, el no ser orgulloso, es decir, yo, ¿no? Mi oración siempre era de que quería más de él y menos de mí. Porque si fuera por mí, Claro. Sí. seguiría bailando otro tipo de salsa. No, si fuera por mí, no. De verdad que Dios me rescató en el momento preciso, puso a las personas idóneas, me levantó en el momento exacto, de verdad. Y sigue trabajando conmigo, sigue trabajando con cada uno de nosotros. Pero sí, en el tema de las relaciones es lo que es el talón de Aquiles de más que todos los jóvenes. Y fue en esa etapa donde yo lo conocí. Wow, y ahí entramos al el primer segmento de este episodio, que es, y hemos tocado un punto muy importante, ¿cómo, o sea, es Dios el que me lo está mandando o es el algoritmo, ¿no? O sea, ahorita vivimos en una sociedad... O mi celular me escucha. ¿Por qué? Porque Instagram me escucha. TikTok me escuchó. Es algo que vivimos y decimos, o sea, he visto un montón de casos, pero es como... Veo su perfil de Instagram y me guío por lo que publica y no sé realmente Que cómo tiene, a mí me pasó, tipo que vi y dije, o sea, vi Fuertes declaraciones. Exposed y dije, sin filtros, y vi que decía como que había un versículo, ¿no? En su es bio. cristiano. Es cristiano, y de la nada vi y dio las stories, no eran nada. Y yo dije, pero, o sea, yo digo, no, o sea, ¿hasta qué punto tú dices, te dejan y dices, no, es que, o la típica, no, yo lo puedo convertir. Sáltense esa etapa. Ahí no es. Definitivamente Dios no va a elegir otro Espíritu Santo, tranquila, la Trinidad ya está hecha, ya está escrita, ya está establecida. Tú no vas a ser el No, Espíritu nada. Santo. O sea, definitivamente eso del algoritmo es como, o sea, yo te pregunto, Yolanda, ¿no? ¿Cómo muchas veces, o por qué crees tú que caes en pensar que te lo manda Dios? ¿Qué son las cositas que hacen que tú Una caigas vez en más, eso? es la voluntad. Queremos hacer nuestra santa gana voluntad. Y queremos seguir forzando las cosas de querer tratar de ayudar a Dios y decirle, Dios, pero yo lo puedo convertir, mira, todos somos tus hijos, somos tu creación. Quiere venir a la iglesia. Quiere ir a la iglesia. Quiero ir a Next. Ya quiere ser, se va a ir a su reset, ya está, ya, yo lo pago. Queremos aún ser los ayudantes de Dios cuando Dios no necesita ayuda. Wow. Lo mejor es decir que Dios sea Dios y que Dios haga, que Dios quite, añada lo que tenga que añadir y quite lo que tenga que quitar. Cuando nos rehusamos a hacer nuestra voluntad, alargamos el proceso de ver la gracia de Dios, las bendiciones de Dios. Sí. Es por eso que vemos que los procesos se alargan tanto, porque hemos sido necios de no dejar la voluntad en las manos de Dios. Eso es lo difícil. Sí, cuando ya avanzaste en eso, ya no hay vuelta para atrás. No. Es difícil, de verdad. Pero lo más seguro es dejar de verdad la área, y más aún sentimental, en las manos de Dios. Sí, duele, y por eso dentro de la sabiduría de Dios, el poner nuestros sentimientos, nuestra vida, nuestras decisiones, es que ¿a quién más le puedes dar si Él sabe el futuro? Él sabe lo que es bueno para ti. Él sabe lo que te va a añadir, lo que te va a dar, porque una pareja no es que voy a elegir a alguien o voy a estar con alguien para que me haga feliz. No, es un complemento. Nada para que tu la vida. media naranja. No, que no hay media naranja, ni media mandarina, ni melón, ni nada. Aquí es uniendo propósitos. Amén, totalmente. Definitivamente, o sea, no es una decisión que se toma a la ligera. Yo recuerdo, esposo, no veas esto, tuve muy malas decisiones,
cuando fui joven, y eso fue parte de mis testimonios, que ustedes han escuchado. Entonces, cuando dije, ya, yo no puedo estar equivocándome más, ya, de verdad. Que Él le dio, ya cuánto cuando... más. No, ya... ¿Quieres es que baje Jesús y ahí te lo diga? Sí, o sea, ya, mamita, ya, ¿no? Suelta eso, ¿no? Reacciona. Amiga, date cuenta. No te das cuenta. Date cuenta, ya voy a llegar y tú nada todavía, ¿no? Sí, tomé muy malas decisiones, de verdad. Y eso hace que uno se vuelva también más desconfiada, que decir, ay, ya, ¿qué de bueno puede haber para mí? Hombres Mm. siempre lo mismo. A veces Todos son iguales. La típica, la Todos son típica. iguales. Entonces, y recuerdo que cuando conocí al que ahora es mi esposo, al toque lo frené. Le dije, por si acaso, yo no te convengo, yo no estoy lista, así es que si vienes para algo más, pierdes tu tiempo. Así de frente lo corté. ¿Por qué? Porque yo dije, no creo que haya nada bueno. Ya no creo, ya. Yo ya me veía en ese tiempo, yo ya tenía una hija. Ya había pasado por una temporada de enseñanza también. Entonces, eso te hace como que más desconfiada también, porque no te imaginas la cantidad de confirmaciones que le pedía a Dios para saber que Él era el hombre con el que me iba a casar. O sea, no sé, Señor, dame una palabra rema. No, a mí me das una palabra rema, a mí me hace que la nube baje y salga en corazoncito, que el corazón salga, que no sé, X, así, 1000 confirmaciones, porque yo no me puedo volver a equivocar. Wow. No me voy a permitir volver a equivocarme y perder el tiempo. Y lo que dices entra en esto. Yo creo que acá todos van a quedarse, ¿no? El yugo es igual dentro de la iglesia. Sí. Ah, claro. Porque la mayoría tiene la perspectiva de que no, es cristiano, ¿no? O sea, en el anterior episodio también hablamos, no, es cristiano en amistades, ¿no? En este caso en relaciones, ¿no? Es cristiano, entonces ya, ahí es, ¿no? O entras con la perspectiva, a mí me pasó eso, entré con la perspectiva de decir, no, acá, después de saber el número, acá todos son buenos. No. Y me fui, pero... No, pero es, o sea, es como... Era testimonio. Yo pensé que me estabas contando, la amiga de la amiga. Era testimonio. No, pero, o sea, bueno, el hecho de que muchas veces, o sea, a lo que voy es de que en amistades, en todo, tú tienes que saber que Sí. o sea, yo creo que una de las fuertes diferencias que hay con las personas que están en el mundo y que no siguen a Jesús es que nosotros tenemos el mandato de, ¿cómo decirlo? El mandato de decidir basado en lo que Dios quiere y de rendirle cuentas a alguien. Sí. En el mundo no le rendes cuentas a nadie. Así es. Pero en la iglesia le tienes que rendir cuentas a tu autoridad. Sí. Esa es la diferencia. Y Sí. que tú ya venías como que estoy alerta Sí. a cuidarme, o sea, como que aprendiste lo que te pasó y dijiste, ya no quiero perder más el tiempo en esto. Y como Sí. tú, como dice Lua, ¿no? O sea, estando también puede estar el peligro, o sea, por así decirlo, el peligro también en la iglesia. Ujú. Sí, mire, me pasó. Yo me casé a los 20 años en la anterior iglesia donde estuve. Es de ahí donde tengo a mi hija, la mayor. Pero al año y medio nos separamos y él era de iglesia. Él era, desde niño conocía de Dios, pero conforme iba pasando el tiempo decía ser cristiano, pero sus principios no lo eran. Entonces eso definitivamente no va a dar a una persona, más aún si es adulto y más aún si va a entrar a una etapa con un matrimonio, una persona responsable, una persona de Dios, para nada. Entonces muchos factores influenciaron y terminamos separándonos. Ya vuelvo a conocer de Dios, bueno, me vuelvo radical y empiezo a decidir, a estar obediente, juiciosa con el Señor para poder también ser bendecida, porque uno de mis anhelos también era ser bendecida, yo quería tener una familia. Wow, sí. Muy aparte de que no me había ido bien en mi primer matrimonio, dije, bueno, hay algo para mí, ¿no? Dentro de mi corazón yo sabía que había algo para mí, pero de mi boca para afuera decía, no, yo no quiero nada, no, la experiencia que he tenido ha sido suficiente, esto no va conmigo, yo me quedo yo y mi hija y punto. Pero en mi corazón siempre anhelaba tener una familia. Entonces cuando me recuerdo mucho, mi pastor en ese tiempo me dijo, ¿sabes qué, Yolanda?
ya pasaste tu proceso, ya sanaste, ya perdonaste, yo creo que ya puedes empezar a conocer a alguien, porque eres joven, mira, tu hija está pequeña y Dios tiene algo para ti, hemos estado orando por ti, y todo. Y yo, no, no hay forma, no, mentira, más, no, mentira. Entonces, bueno, dentro de, como tú decías, siempre supervisión, porque soy convencida de lo que no se supervisa no crece. Entonces, desde ese momento, yo dije, ok, yo pongo esta área de mi vida en las manos de Dios, pero necesito de mis pastores para estar supervisada en esto porque no quiero equivocarme de nuevo. Bueno, pasé 2 experiencias dentro de ese ámbito, conociendo a 2 personas diferentes. Una de ellas era de otra iglesia, cristiano, pero era de otra iglesia, pastor de jóvenes, pero de otra iglesia. Ah. Pero pastor domingos y de lunes a sábado. Otra historia. Otra Su alter ego, su alter ego. otra religión, ¿Cómo? definitivamente, como muchos dirán, ¿no? Entonces, el que te diga que es cristiano, el que te diga que es pastor, el que te diga que haga devocional, eso no es Fuerte. suficiente. Anótalo. Eso No te garantiza. no te garantiza de que sea el amor de tu vida, no te garantiza ni siquiera que sea un hombre de Dios cuando sus Wow. acciones son otras, cuando sus ambiciones son otras. Definitivamente veía que él estaba corriendo a 1000 cuando yo todavía quería conocerlo y todo, entonces dije, no, aquí no es red flag definitivamente y no prosperó eso. Luego conocí a alguien más como amigo, realmente, porque en verdad me buscó, pero para conocer a una de mis discípulas, pero al final congeniamos mucho porque éramos súper patas. Pero luego entró como que, oye, sí, también me interesas, qué bonito sería, ¿qué te parece si nos conocemos? Y digo, ¿what? No hay forma, porque justo yo estaba conociendo en el mismo tiempo a alguien más, el que es ahora mi esposo. Entonces, yo fui fiel a eso, a pesar de que era una amistad. Yo dije, ok, voy a conocerlo y voy a conocerlo, no voy a estar que conozco aquí, conozco allá y me dice, no, no hay forma, tampoco tenía tiempo para esas cosas. Entonces, y, oye, pero le digo, tú eres mi amigo y es más, yo te conté que estaba conociendo a alguien, ay, pero me dice, tú no sabes quién es ese, que esto, que el otro, tú no sabes quién soy yo. Yo soy el líder de líderes. Yo tengo tantos discípulos, yo predico, yo he ido tantos resets y eso, y yo. Y ese yoísmo es un red flag totalmente de egocentrismo, de orgullo. Bandera roja. Y dije, aquí no De que no es Dios, que soy yo. No, definitivamente me causó mucha pena, mucha tristeza por él perder su amistad, porque en eso sí soy muy radical, tanto como en el primer caso y los eliminé, los bloqueé, todo, me borré, los borré de todo lado, porque no me era sano. Seguirlos teniendo, pues, ¿no? Exacto, o sea, no, definitivamente no estaba dentro de lo que estaba buscando, mucho menos pensaba que eso era venida de Dios, de verdad. No, para nada. Para nada. Entonces, justo en esa misma temporada, con esas 2 experiencias, yo estaba conociendo al que ahora es mi esposo, pero éramos amigos. Él me escribió por Facebook. Voy a escribir mi libro. Sí. Enamoramientos en tiempo de por favor. Facebook, cuando se usaba Facebook, ¿no? Como decía Dante Gebel. Me escribía y yo, ay, ¿quién será? No le contestaba. Hasta que me empieza a mandar chistes. Unos chistes más malos, pero me reía, ¿no? Entonces después de que como, eres de Bahía, sí, ¿de qué sede? Qué bacán, qué chévere. Ay, ¿estás en escuela de líderes? Sí, sanidad interior, qué bacán, mira, yo también. ¿No? Y así empezamos como patas, como amigos. Pero cuando él me dijo, oye, me gustaría conocerte más, como yo ya venía como que recién con estas 2 experiencias, yo dije, oye, ¿sabes qué? Ahí nomás, yo no estoy lista, lo que está buscando no soy yo, lo cuadré así en guam. Y me dijo, no, tranquila, yo te voy a esperar. Y yo me reí. Decidido. Y yo me reí de verdad, sí. Ganador de mí. Hay esperanza. Hay esperanza. Entonces pasamos una muy linda etapa de amistad. Y en esa amistad yo me di cuenta de que era la persona que necesitaba. Wow. Una de las razones, dentro de muchas de verdad, yo sabía con qué debilidades venía,
con qué luchas venía para poder ser radical y entregarle por completo mis sentimientos a Dios, para poder ser bendecida, porque ya había cometido errores. Entonces me di cuenta de que sus fortalezas eran mis debilidades. Entonces yo dije, con este hombre no voy a flaquear, al menos en mis debilidades, ¿no? Me di cuenta y conocí mucho de sus fortalezas, Se del hombre de Dios complementaban. que sí, hablamos mucho de todas las cosas que Dios había hecho en nuestras vidas, luego de los propósitos, se complementaba mucho y eso también tiene mucho que ver también dentro de la iglesia también, es que no es que, ya, me gusta el chico porque es cristiano y que va a domingos y que también lidera y esto, pero ¿qué tal si él quiere ser misionero y tú quieres estar en alabanza? Ay, ¿Tú te sí. imaginas eso? No hay match. Ujú. Definitivamente no. No Aún hay match. haciendo dentro de la iglesia también es yugo desigual, porque él tiene un propósito y tú tienes otro, ¿no? Entonces Sí, me se quiere di... ir a África y yo me quiero Exacto, quedar. no, yo quiero ser agua viva, corazón, ¿no? Entonces, Ajá. no, pero el otro está en África y cosas así. Entonces, también hay que ser un filtro en esas cosas. Mira, qué importante lo que dices y justo ahorita entramos, ¿no? De que mencionas que tu ahora esposo te hablaba de escuela de líderes, ¿no? Y contexto, escuela de líderes es como para aprender más, inscríbete, es para aprender más acerca de Dios, pues, ¿no? Y eso habla mucho de que él tenía una vida espiritual activa. Sí, Mm. sí. Luego él me contó de todo el tiempo porque también conoció de joven, a los 20 años creo, conoció de Dios. El único en su familia también, sus luchas también fueron ser el único de la familia que la familia también esté en contra o que no entienda, el ser radical, el guardarse todos esos años también, ¿no? Entonces esas cosas no, nos complementaron mucho, fueron tiempos de conversaciones muy largas, muy bonitas, muy edificantes. Y ese tiempo de amistad de verdad que fue muy importante. Yo creo que no hay que saltearse esas etapas. No hay que saltearse esos momentos del conocer, del conversar. Y sí, cuando él me dijo que literal había hecho todos los cursos y yo también dije, wow, es alguien que sí quiere conocer, que sí quiere avanzar. Mm. Eso me gustó muchísimo. Y ahí es donde ya empezamos a conocernos más, justo en Escuela de Líderes, que es un curso que damos en la iglesia para conocer más de Dios. Inscríbete. No, y que, o sea, justo entramos a esta parte del episodio de em, te puede, o sea, dentro de todos sus amigos vas a conocer a la persona que puede ser tu idóneo. Sí. Y qué tan importante es ser intencional aún en las amistades, de conocer bien a la persona y de que, pucha, dices, ay, pero me parece una persona muy linda y me parece muy así, pero luego al final la conoces, entras en una amistad especial y te das cuenta que ni ora por los alimentos, que no tiene una relación espiritual con Dios activa o que al final no era el cristiano que solía decir, ¿no? Sí, yo creo que esa amistad, como una vez más repito, no se debe de saltear. La amistad fortalecida y larga te va a asegurar un buen matrimonio, inclusive. Ahí te das cuenta si te gusta cómo se ríe, si te gusta cómo come y cosas, o sea, se muestra tan sin filtros que lo que a veces cuando entran en amistad especial muestran su mejor versión, Sí. ¿no? Y entonces como que, ay, te dejan cosas que en el matrimonio, era así. Luego no se bañaban. ¿No? No se bañaba. ¿No? O cosas. Sí, o sea, sí, definitivamente que tengo una vida espiritual activa es algo que como chicas, bueno, como jóvenes tenemos que tener como que un radar así, pero bien fuerte, al darnos cuenta que sus actos salen más que sus palabras, ¿no? Porque, o sea, yo no todo el tiempo vas a estar sobre una tarima, no todo el Exacto. tiempo vas a estar yéndote de guía, Así no es. todo el tiempo vas a estar liberando personas, o sea, Así es. no todo el tiempo lo vas a ver en esa acción, pero fuera de eso, sigue glorificando a Dios en cada cosa que hace, sigue teniendo el Espíritu Santo con él, Ujú. en los momentos de aflicción, cómo los maneja. Además, ¿sabes qué? Eso se nota. Sí, Eso se nota. totalmente. No necesitas tener un púlpito, no necesitas tener Wow. una tarima. Se nota. Entonces, la mejor etapa es la amistad, de verdad. Y Sí. algo que también fue un filtro que me enseñó esta líder que les cuento, que me ayudó muchísimo,
en que a veces cometemos el error de decir, ay, sí, en busca del idóneo. Y es un término, para mí, yo lo usé más que en la búsqueda del rey, sacerdote y profeta. Porque la Wow. idónea debemos ser nosotras. Mm. Nosotros somos la ayuda idónea, el complemento. Pero en la búsqueda del rey, sacerdote y profeta, o sea, tómate tu tiempo para ver si cumple estas tres cosas, ¿no? Porque idóneo voy a, sí, alguien ideal, idóneo para tomarme un café, alguien para orar. Sí, también puedes encontrarlo en un amigo, en un consiervo, en un líder, ¿no? Mm. Pero rey, sacerdote y profeta, por siempre, para siempre. ¿Quién hallará? Ay, ay, ay. Sí, ¿no? Y a veces, hablando específicamente de cómo podemos caer a veces en pensar de que porque son ungidos, la Mm, palabra que mucho se usa, ¿no? sí. Pueden tener como aún esas reacciones tóxicas, ¿no? Ujú. Y que muchas veces, quizás hasta, yo creo que, o sea, muchas veces puedes caer en intentar, o sea, obligarte a ver a alguien como alguien que realmente no es, o alguien que está encima de una tarima como alguien intocable, ¿no? O sea, lo visualizas tanto Sí. como alguien, o sea, si ha llegado hasta ese lugar, o sea, si está en tal lugar, ¿no? Es buena persona. Es buena persona o jamás haría esto, jamás haría otra cosa, pero o sea, tienes que pensar que una persona que estás conociendo es totalmente humana que tú, pasa las luchas que tú pasas Así y al es. mismo tiempo es saber que qué va a hacer en esos momentos de aflicción, ¿no? Así es. Muchas veces idealizamos a las personas. Sí. Muchas veces nos equivocamos porque idealizamos, no, pero mira cuántos discípulos tiene, cuántos años en la iglesia, mira, ya se leyó 5 veces la Biblia de tapa a tapa. Sí, pero su vida no glorifica a Dios. Ah, No se porta bien, correctamente con sus padres. Una de las cosas que ahora que recuerdo cuando conocí a mi esposo, cuando éramos amigos, me fijé mucho en cómo él trataba a su mamá, porque el cómo él trataba a su mamá me garantizaba cómo me iba a tratar a mí y a mis hijas. Sí. sí, totalmente. Entonces, yo he visto a jóvenes estar muy apasionados en la iglesia, con las manos en alto y diciendo amén y todo, y buscan estar entre amigos y salidas, y esto es chévere, me parece genial. Pero ¿en qué momento pasan con su familia? Y su familia no viene a la iglesia. Y Mm, cuando los ves, no los traen. Y cuando los traen, no los tratan como con honra. Entonces eso no te garantiza mucho cómo te va a tratar cuando sea tu esposo o tu esposa. Entonces esos filtros yo creo que sí son importantes. No nos garantiza el que sea un ungido de Dios, el pastor de pastores, el líder de líderes, con todo respeto. Primero es ser aprobado delante de Dios. Que sus acciones realmente te reflejen que es un temeroso de Dios, un hombre de Un hijo de Dios. Dios. Así es. sí, ¿no? Y muchas veces, o sea, caemos en lo que dice, por ejemplo, como, o sea, es alguien que, que se llena tanto de los comentarios Sí, externos que se lo llega a creer, sí. pero luego como lo analizas, o sea, o sea, tienes que tener, yo creo que como mujer muchas veces tienes que tener eso que te hace saber qué tanto, porque a veces el que mucho habla, muy inseguro es. Así es. Porque la pantalla que puede mostrar es Ujú. lo único que le da crédito de decir yo Sí, soy, yo sí, tengo, sí. yo O no. lo que tanto publica. Exacto, dice como que yo. ¿Y en qué momento, no? Justo hablaba con gente mucho y le decía, muchas veces cuando hablamos, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante, cuando hablamos decimos, oye, me fue súper bien, gracias a Dios. Al final lo pone en la oración, ¿no? Cuando debería ser al revés, no debería decir, Exacto. gracias a Dios. Fue Así por gracia que es. yo subí a ese. Así es. Ojalá Dios me vuelva a usar si es su Sí, voluntad. Soy así es. instrumento, nada más, ¿no? Así es. Un chico que entre con eso, Porque eso o es una chica que transitorio. entre, exacto. Esas etapas son transitorios, el tema de los púlpitos, todo es transitorio porque es por la gracia de Dios, porque Sí. si Dios te ha usado a ti, puede usar a cualquiera que Cualquiera. esté disponible. Mm, Pero una vez más, eso no te garantiza, ¿no? Y sí, como tú dices, lo primordial es la humildad. de La la humildad del humildad de corazón, decir, sí. y yo me recuerdo mucho cuando empecé a liderar, yo decía,
pero sí he hecho esto, Dios mío, ¿qué de bueno has visto en mí? Mm. ¿Qué de bueno viste en mí para yo poder ayudar a estas personas? Yo no veo nada, pero sé tú en mí. Mm. O sea, creo que siempre hay que darse esa retroalimentación o ese jalón a tierra y oye, tú no eres nada Nada. y recuerda que todo es por gracia de Dios, porque si no Amén. estuviéramos pagando pecados como Él los hizo por nosotros en una cruz, crucificados, pero Él ya lo hizo, ya pagó por eso, entonces, ¿qué más de reconocer que es gracias a Él que estamos aquí? Mm. Y que también a veces llegamos a pensar que, pucha, esta persona es líder, esta chica, este chico es líder, y estamos en Dios y no tenemos inseguridades y cosas por el estilo, pero cuando empiezas a tener una amistad, hay personas que en tan solo una amistad te das cuenta hay muchas inseguridades, que hay celos de por medio, que podemos ser Sí. cristianos, pero aún seguimos teniendo estas cosas, ¿no? Pero es muy Sí. importante también la edad, pues, ¿no? Porque somos, o sea, y somos inmaduros emocionalmente de jóvenes muchas veces, Sí. ¿no? Y así como ataca los sentimientos, el diablo también ataca la identidad, ¿no? Y Mm. van de la mano, o sea, los sentimientos y la identidad van de la mano, porque ahí entra, ¿no? Van a la par, o sea, avanzan al Ujú. mismo tiempo, ¿no? Y qué loco, porque a veces, o sea, yo creo que la mejor, o sea, yo creo que la mejor persona que te puede conocer en la iglesia son tus pastores y tu líder. O Así sea, y es. que te va a decir tus cuatro verdades, ¿no? Sí. O sea, y por eso, o sea, no hay líder a la medida, ¿no? Y qué importante es, o sea, tu líder, tu cabeza, es la persona que te conoce tanto que sabe lo que tú necesitas. Así es. Muchas veces tomamos por poco la autoridad, Mm. pero justamente, y ese es un red flag también que podemos filtrar. Quien no está bajo autoridad, pues es quien no se deja Sí. supervisar. Y quien no Mm. se deja supervisar es porque algo está andando mal. Mm. Sí, totalmente. Sí, o sea, la obediencia trae bendición, pues, ¿no? Así es. Y justo estaba leyendo este libro y decía que la obediencia implica dos cosas en el griego, que Ujú. significa oír para obedecer y persuadir, y oír para hacer. O sea, la Ujú. obediencia dice oír para obedecer, o sea, muchas veces cuando escuchamos o la palabra escuchar es, bueno, ya, hago oído sordo, ¿no? Bueno, me lo dijiste y bueno, me lo voy a tomar como opción el consejo, ¿no? Ujú. Si puedo, si quiero te hago caso y si no, no. Pero qué Mm. importante es obedecer en este proceso, ¿no? O sea, oigo y obedezco, ¿no? Va de la Ujú. mano, porque si no, o sea, y después llegas, ¿no? Con tu cara de, ay, líder, tú me dijiste, ¿no? Pero qué Y importante el como líder, jóvenes. te lo Sí. dije. No te lo quiero decir, pero te No lo te lo dije. quiero decir, Te pero lo dije. te lo Ajá. dije. Y los oídos espirituales, muchas veces tus oídos como joven están un poco obstruidos de tanta cosa que escuchas, pero tu líder tiene unos oídos más activos en esa área Así porque ya es. vivió lo que tú viviste. Tiene los oídos activos, tiene discernimiento, tiene Y ha experiencia. escuchado cosas. Exacto. Muchas veces no son nuestras propias experiencias, sino hay tanta gente que escuchamos y ayudamos y ya, esto también me va a servir, eso también, por aquí no hay que ir. Entonces, entre toda esa sabiduría, más la revelación que nos puede dar el Espíritu Santo, en la cual Amén. podemos O sea, usar yo para creo ayudar. que lo clave es orar, pues, ¿no? Pero definitivamente los líderes llegamos hasta el consejo. Nosotros Sí. estamos para aconsejar. Mm, Ujú. Es decisión de uno. No Mm. somos los dueños de la vida de los chicos. Está en uno, por eso enfatizo mucho en que la decisión de uno tiene que ser radical. Todo parte de una decisión. amén. Porque el líder te va a poder desear muchas cosas, pero al final te da el consejo y se va a su casa y tranquilo, es su vida, ¿no? Sí, va a orar y todo, y eso sí. Pero no hay nadie que se comprometa más por tu vida que tú mismo. Sí, Ujú. sí, totalmente. ¿Qué consejo le darías a alguien, o sea, a jóvenes que nos ven, que, Voy a leer su diario. que a jóvenes que nos ven, que están pasando quizás por esa lucha de no saber si es Ujú. la persona o no es, o que se den cuenta que realmente están llegando a ser persuadidos por el enemigo, Ujú. hasta llegar a pensar de que esa persona es, ¿no? Y quieren ya Ujú. darlo todo y se van de frente, ¿no? ¿Qué Ujú. les dirías? Mira, primero en reconocer cómo actúa el enemigo. El enemigo de los jóvenes, o sea, no tiene mayor creatividad, siempre es de las mismas formas. Yo me acuerdo que mi pastora siempre me enseñaba eso, ¿no? De la misma forma siempre va a actuar el enemigo. En los jóvenes por la identidad, sentimientos. Eh,
en ese momento es que si tú realmente, por eso digo, una vez más, es una decisión. ¿Quieres hacerlo? Sí, va a doler y todo, pero tienes que soltar todo. Tienes que tomar una decisión. Así como tomamos la decisión de amar a alguien, también tenemos que tomar la decisión de soltar a alguien. Pero ser radicales en eso. No que, no, pero lo voy a conservar como amigo. No. O sea, perdónenme, no sé, creo que hay algunas excepciones, pero para mí, en mi opinión, nadie puede ser amigo del ex. No. Casi algo. No. Bien que te tiró un maicito. No, tampoco. He escuchado de todo. Entonces, cuando tú empiezas a ser radical con esas cosas, cerrando puertas de que sabes que no son oportunidades ni caminos a los donde Dios te quiere llevar, definitivamente Dios te va a encaminar por lo correcto a donde es tu bendición. Pero es una decisión. Sí va a doler, sí va a ser difícil, es necesario que estés bajo cobertura, bajo los mejores consejos, con el mejor entorno. El entorno, recordar que no es neutral. Siempre te va a dar o te va a drenar algo. Entonces, ser muy selectivo en cada etapa en la que estás. Wow. O sea, definitivamente si tenemos amigas de que todas están en búsqueda del chico y todo, y tú te quieres olvidar, no es el momento de andar con esas amigas, es el momento de andar con las más radicales, de repente con tu líder que te va a saber decir, no, no pienses en eso. Yo recuerdo mucho que cuando decidí alejarme de todo lo que estaba tratando de desviarme de mis propósitos, desde chicos, desde amigos, costumbres, inclusive familia que me quería alejar de Dios y muchas cosas de las que pasé, fue muy radical y literal. Mi oración era, Señor, manténme distraída en tus cosas. Wow. Manténme distraída en tus cosas. Gracias a Dios, en ese tiempo yo vivía muy cerca de la sede donde estaba, ¿no? De Agua Viva. Y literal iba todos los días. O sea, en la mañana me ocupaba de mis cosas, trabajaba en la tarde y de ahí iba corriendo a la iglesia, ya que era oración, ya que era escuela de líderes, ya que había que limpiar, ya que había que poner las sillas, ya que había que hacer algo, pero me di cuenta que de lunes a domingo estaba en la iglesia. Y era mi oración. Manténme ocupada en tus cosas para poder estar distraída y dejar esa otra vida. Distraída, pero en tus cosas, ¿no? Entonces, eso es el querer como el hacer. No solamente querer, sino hacerlo también. Amén. Y nos mencionaste algo de buscar a un hombre ungido. Sí. Y está el versículo de Génesis 2:18 que dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces, si queremos una persona, un hombre así, ¿cómo podemos ser nosotros esa ayuda idónea? Y los chicos que nos escuchan, ¿cómo ser ese hombre ungido para esa ayuda idónea? Bueno, antes de ser la ayuda idónea para alguien más, primero tienes que ser hijo de Dios. Amén. Definitivamente. No pretendas llenar a alguien más si primero Dios no te ha llenado a ti. Sí. Definitivamente cuando se unen dos vidas es un complemento, pero si Dios primero no te ha complementado, estás añadiendo cosas vanas. Bluff, como dicen, ¿no? Cosas que se van con el aire. Entonces, primero es meterte con Dios. Primero es toda área, o sea, no solamente decirlo, Señor, te entrego toda mi vida, te entrego todas las áreas de mi vida cuando aún hay cosas ocultas, cuando hoy hay pecados ocultos, ¿no? Entregarle todo a Dios, estar juicioso, siempre autoexaminándote, que todo esté bajo cobertura de Dios, desde tus pensamientos, desde tus amistades, desde cómo hablas, cómo te vistes, qué piensas, qué estás leyendo, qué estás escuchando, todas esas cosas influyen y vas a ver cómo te vas haciendo cada vez como Dios quiere que tú seas, una mejor versión, cada día mejor. Entonces es cuando tú dices, wow, ya esta oportunidad de conocer a alguien más. Igual las chicas, somos las ayudas idóneas. ¿Ayudas idóneas para quién? Para alguien que está orando. Entonces una también tiene que prepararse para eso. Ser esa mujer juiciosa, esa mujer virtuosa, esa mujer que está orando siempre por el esposo, por el varón, que le dé Dios discernimiento para poder ser esa ayuda idónea, para poder tener las palabras de sabiduría, de guía, de dirección.
de que todo lo que les den se multiplique. Eso es lo que tenemos la gran habilidad las mujeres, de poder hacer muchas cosas. Los hombres son más básicos. Sí, solamente están pensando en una cosa. Totalmente. Entonces, eso nos juega a favor. Más aún cuando entramos en el matrimonio, más aún cuando somos madres, porque podemos complementar cosas que los hombres no es porque no quieran, se están centrando en algo y lo hacen bien. Y nosotras poder complementar para que todo haya armonía. Ese es el complemento perfecto que Dios hace. Sí, y no pretendas tener una relación con alguien si no tienes una relación con Dios. Definitivamente. Es engañarse a uno mismo. Es engañarse el ser cristiano. Y eso es muy peligroso. Sí. Cualquier momento salen las caretas. Justo estaba leyendo un versículo al inicio, el de Oseas, donde mandan a que se case con una prostituta y le dice, ve y tiene hijos, ¿no? ¿Cuántas veces? A veces no creemos, ¿no? Que creemos, no te creas el Sí. salvador, la salvadora, hasta que, al menos que te pase algo así, ¿no? Que él te mande, ¿no? Pero Literal. ese fue un caso adicional, ¿no? Sí. Pero, digo, o sea, no, creo que se han leído mucho, se lo han internalizado quizás, ¿no? Mucho. Mucho, demasiado. Y justo estaba leyendo un libro que me regalaron, buenísimo el libro, ¿ya? Habla mucho de la mujer en cada área de su vida. Y me acuerdo que decía que esta chica que escribe, ¿no? Esta mujer que escribe el libro, hacía una oración, ¿no? Que yo empecé a hacerla hace ya un tiempo, que decía, Señor, escóndeme, o sea, escóndeme hasta que tú creas que yo ya estoy para que los hombres puedan fijarlo. Pero mientras tanto, Señor, escóndeme. Sí. Yo dije, qué poderosa oración, ¿no? O sea, ocúltame porque Dios es todopoderoso. Sí. Si Él quiere, te puede esconder a los ojos de todos. Sí, literal. Porque engañoso es el corazón del hombre. Sí. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si no hacemos esa oración sabia, me parece súper interesante. Pues nos podemos dejar llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Ay, me gusta un chico. Y si es de la iglesia, ya pues. Pero si yo no te he dicho nada. ¿No? Pero aún estás en el proceso, no has terminado de sanar y ya quieres empezar otra etapa. Entonces, primero ponernos a cuentas con Dios, tener una sanidad interior, también eso es muy importante. Porque no podemos entrar a una relación rotos, descosidos y mucho menos sangrando delante de inocentes. Wow. Entonces, esas cosas sí son muy importantes. Por eso es que yo, sí, de verdad, sí estuve muy comprometida en el que, Señor, confírmame, por favor, que lee, por favor. Y le pedí 1000 confirmaciones. Y miren la palabra rema que me dio para confirmarme de que él era para casarme. Me lo dio en Zacarías 4:14, me dijo. Yo le preguntaba, Señor, yo me visualicé y dije, yo sí me veo casada con él. Yo sí me veo teniendo hijos con él. Yo sí me veo esforzándome, siendo, ejecutando el ser una mujer virtuosa, orando por él. Yo sí me veo, lo veo con mucha fe de verdad. Yo veo dónde puedo estar con él de aquí a 10 años, 15 años, 20 años. Pero yo quería que Dios me confirme si él era. Y me dice en Zacarías 4:14, me dice, y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y yo dije, ya, acepto. Wow. ¿Dónde está el anillo? Sí. Dije, ya, este es el anillo. Wow, Sí. qué increíble. ¿No te imaginas Que en Dios ese te tiempo? confirme. Sí. Cuando yo le pedí, le digo, Señor, o sea, yo no quiero que nada, ni nadie, aunque sea un sentimiento, porque yo ya estaba enamorada de él, dije, si tú me muestras de que él no es, yo dejo todo, lo cancelo, lo bloqueo y todo, y sabes que vuelvo cero y empiezo de nuevo. Qué importante es tener una palabra rema para cada área de tu vida, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando yo le dije a mi líder que yo sentía algo por alguien por primera vez en la iglesia, me dijo, ya, ok, no me cortó las alas, pero me dijo, escúchame, necesitas tener una palabra, ¿no? Y Dios me reveló una palabra, pero así, o sea, Ahí como que apartado- muy... ahí Apartados del mal. O sea, como que tan directa que fue como que, no voy a revelar mucho, pero fue algo que yo dije, o sea, que me dijo, tiene que ser de esta forma el chico. Y yo la tengo esa palabra muy grabada, ¿no? Y uno cae, pues, ¿no? A veces sí. ¡Él es! ¿No? Pero explica. Esa es la canción. Pero Pero tiene un versículo en su biografía. El etiqueto. Pero no es tanto así por el hecho de que, o sea, de que no revelo el versículo porque iban a decir, no voy a hacer Mañana, así. mañana, bueno, todos. Mañana En sí, su sí, oración, en devocional.
Pero qué importante, ¿no? Qué importante porque cada vez que pasas una temporada en tus áreas sentimentales, yo voy a esa palabra Sí. y recuerdo que esa es la promesa que Dios tiene para mi vida. Sí. Sí. Ese chico, ¿no? Sí. Ese hombre, ¿no? Y yo la confirmé con mi líder, le dije, mira, a mí me ha dado esta palabra Dios y el chico tiene que ser así, pues, ¿no? Ujú. Y cuando pasó esto, yo entendí la necesidad de todo, porque antes yo no oraba, pues, por mi idóneo, no oraba, decía, bueno, estoy chibola, ¿por qué ahorita no? Todavía no. Pero ella me decía, no, tienes que orar. Claro. Sí. Tienes Desde que ya. orar, tienes que, ya cuando entres ya, ¿no? Como contabas, ya full ayuno, pues, ¿no? Sí, sí. A morirte de hambre. A morir a la carne, pero... y justo hoy día leí este versículo que me encantó, en Salmo 111, que dice, grandes son las obras del Señor, estudiadas por lo que en ellas se deleitan, gloriosas y majestuosas son sus obras, su justicia permanece para siempre, ha hecho memorables sus maravillas. Y qué importante es como jóvenes escuchar testimonios como el tuyo, escuchar más parejas que se han formado en la iglesia, ¿no? Siguiendo a Jesús y deleitarnos. Sí. Seguir esperanzados, inspirados y confiando en que fuera de Dios no lo podemos conseguir nada. Mucho menos alguien con el que vamos a pasar el resto de nuestra vida, porque es la segunda decisión más importante que vamos a tomar. Definitivamente, definitivamente yo creo que el tema del testimonio es tan poderoso, de verdad, como aquí ella ha leído mi diario, yo voy a leer el suyo. ¿Qué pasaría si nos lo calláramos? Ah. Nadie se podría identificar y decir, no, ahí hay puros perfectos y lo que yo he pasado, eso no es para mí, y mejor, y lo oculto, y termina teniendo doble vida y tomando malas decisiones, y si mejor tú cuentas lo que sí, cometiste algunos errores, fue parte de tu testimonio, pero justo llegó a Cristo, llegaste a Cristo y todo cambió, ¿no? Y decir, mira, hay esperanza, decir, wow, si ella pasó por eso, yo también puedo, ¿no? Entonces, ¿por qué no cambiar esa temática, además de juzgarnos, de autoflagelarnos, de por qué me equivoqué y por qué esto y por qué el otro, decir, ok, decido cambiar, decido entrar en Cristo, decido decidir bien, y esto que sea parte de mi testimonio y poder inspirar a otras personas, y más que todo decir, ¿sabes qué? Todos tenemos oportunidades de cambiar, y creo yo que las segundas oportunidades está lo bueno. Sí, Sí. amén. Me ha pasado. Amén. Y que estos espacios sirven para que muchas personas que han pasado por lo mismo se puedan sentir identificados, Así ¿no? es. Y poder tener una relación con Dios, tomar esa Sí. decisión de alimentarse más de Dios. Yo tengo un amigo que a cada rato cuenta su testimonio. El amigo del amigo del amigo. Lo etiquetamos acá. Pero sirve para que más chicos puedan sentirse identificados y tomar esa decisión. Yo creo que eso es bueno. Mira, si no hubiera contado mi testimonio, ni tú hubieras sabido, ni tú te hubieras sentido identificada. Yo decía, pero ¿Cómo? escúchame, ¿no? ¿Cómo? Como que hay algo, ¿no? Y qué chévere, ¿no? Mira, de verdad ha sido un privilegio tenerte acá. Sí. Yo escuché y yo hablé el tema con gente porque esta temporada es de relaciones y yo le dije, escúchame, yo le escuché Sí mi o reset, sí, ella tenemos tiene que que entrar, entrar. Yolanda. Le dije, ella tiene que entrar. Debo compartir Pero Dios siempre nos sorprende. La adopto. ¿no? Dios siempre nos sorprende. Sí, De una forma definitivamente. maravillosa y me encantó, ¿no? Dice, deleítate en las maravillas del Señor, ¿no? Porque Él es siempre justo. Y si tú eres obediente, vives obedeciendo, vives bajo la cobertura, va a ser justo contigo y en su tiempo Él obrará, ¿no? Y Él te dará la persona que tú realmente necesitas, ¿no? Porque Ujú. dice, yo sé las cosas que necesitan antes de que me las digan. Así es. Y eso no aplica, o sea, para otras áreas de tu vida, también para la persona que tienes para tu vida. Lo más importante, ¿no? Sí. Porque es con la persona que vas a compartir el resto de tu vida. Así que hagas esa pregunta que dijimos de, ¿te ves despertando con esa persona? En 5 años. En 5 años, en 10 años, o sea, Sí. te ves con ella haciendo una vida, teniendo hijos, despertando, tomando desayuno, estando en cama, o sea, ¿te imaginas? Y si te sientes bien, ¿tienes paz? Puede que Sí, sí. acepto. Y bueno, tía Yolanda, ha sido un gusto tenerte aquí en este episodio y siempre le hacemos esta pregunta a nuestros invitados.
¿podrías orar por el podcast? Por supuesto, claro que sí, chicas. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor. Gracias por esta apertura, gracias por este podcast, gracias por estas chicas valientes, Señor Jesús. Gracias por dar este canal, Señor, para poder llegar a muchos jóvenes. Padre, hoy te pido, Señor, que esto pueda llegar a quienes más lo necesiten, Padre. A esos jóvenes que se sienten rechazados, que se sienten señalados o de repente que se sienten sin esperanza, Señor Jesús. Que este podcast, Señor, que nuestras vivencias sean, Señor, una señal de esperanza para ellos, sea una señal de que sí hay una nueva oportunidad, que sí hay cosas buenas para ellos. Yo hoy te pido, Señor, para que tú sigas usando a estas chicas, a estas hijas tuyas, Padre, para que sigas abriéndoles las puertas de oportunidades, Padre, y poder, Señor, seguir llevando tu evangelio, tu palabra. Gracias por sus vidas. Hoy bendigo sus vidas, sus familias, sus generaciones y los hijos de sus hijos, Padre, porque sabemos que todo lo que sembramos en tu reino, Señor, tú lo darás por multiplicado. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora sí puedo aplaudir. Ahora sí.